Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a una nueva propuesta de la Fundació Per Amor a l'Art en el Centro de Arte Bombas Gens. Hoy es un día muy especial porque recibimos a una artista muy interesante, a una artista muy reconocida pero poco conocida y, bueno, por circunstancias que después verán de la exposición, tenemos que hacer la presentación en esta sala. Hemos preparado una serie de imágenes y bueno, creo que puede ser interesante pensar una especie de prefacio a lo que luego vamos a ver. Yo creo que sus palabras luego resonarán mirando su exposición. Bueno, a mi izquierda está Sila Gauda. Quiero darle las gracias por todo el esfuerzo y el trabajo y la dedicación que nos ha prestado. Como saben, esta exposición comenzamos a trabajar hace 3 años en paralelo para un espacio en Milán, Pirelli Hangar Bicocca y Bombas Gens en Valencia. Desde el principio pensamos la exposición como una retrospectiva para intentar mostrar un trabajo bueno, que se inicia a finales de los años 80, a principios de los años 80 hasta ahora. Han sido 2 exposiciones muy diferentes, muy diversas, pero complementarias y bueno, también vamos a hablar hoy de cómo su trabajo depende también de los espacios donde se instala. La exposición aquí tiene 13 obras, 13 instalaciones y estará hasta el 1 de marzo. Antes de comenzar la conversación, que queremos que sea una conversación, nos hemos puesto así en este set un poco televisivo, pero no hay televisión, espero. Bueno, al lado de Sila está mi hijo Miquel, que como sabéis es nuestra traductora, magnífica traductora oficial de esta casa. Y Lucia Spesi es la comisaria junto conmigo de esta exposición. Ella es curadora, comisaria en Pirelli Hangar Bicocca. Y entre las dos, junto con Sila, hemos trabajado esta exposición. Queremos comenzar la charla mostrando unas imágenes de Sila Gauda trabajando en su estudio. Tú me avisas. Perdón. Bien, nos parecía una manera interesante de contextualizar el trabajo de esta artista porque, como han visto, se manchan las manos, se mancha el cuerpo, trabaja con los materiales. Y cuando hace 2 años Lucia y yo estuvimos en Bangalore, trabajábamos en todas las tardes las pasábamos en ese estudio. Ese estudio, digamos, es la escala de sus obras, es el lugar donde se produce el encuentro con los materiales, el trabajo, los procesos, que son procesos bueno, muy intensos en algunos casos para el desarrollo de algunas obras, algunas de las que tenemos aquí. Y yo quería comenzar bueno, que ella nos hablara un poco de su proceso de trabajo. You're asking me? Yes. Okay. How I work? The process of your work, how you... Oh, that's a difficult question. I don't think there's one way of working. Sometimes I go looking for a particular thing that I want for a work that I've already decided on, and I go to the shops. I go to this very busy road where there are all kinds of shops, all kinds of materials which are meant not for art. And
I then encounter things, and if the shopkeeper is willing to answer my questions, has the patience to answer my questions, if he doesn't doubt that I am having some ulterior motive in asking those questions, he will give me some background to it. A lot of the time my questions are, what is this? Just as you would ask here, what is this? What is it used for? Who uses them? This is the basic starting point. And the reason I even look at something is because I have sometimes seen them before, but not quite known why they are in this shop and who buys them and why. Sometimes there's something very new. Sí, dice que es una pregunta muy difícil porque no hay una sola manera, que a veces busca algo en particular, una cosa que le gusta o que decide de antemano, o bien se pasea por las tiendas, esas calles tan llenas de gente y de materiales que no están destinados a la creación artística, y entonces empieza a preguntarle a la gente, y si la gente tiene la paciencia suficiente como para contestar sus preguntas, puede surgir algo de ahí. Al principio tienen sospechas de que tenga un motivo ulterior para esas preguntas, pero bueno, puede contestar, y las preguntas que ella les hace es: ¿qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Quién lo usa? La razón de que ella mire algo o le interese algo no es porque no lo haya visto nunca. A veces ha visto esos objetos antes, pero no sabe exactamente para qué o para quién están destinados. Esa puede ser una de las primeras fases de su trabajo. But before this encounter with something, there has been an observation, reading of daily newspapers, discussions with friends, agitations about what is happening around me, observations of people, behaviors, reasons why they do what they do. And so there is always a thought process that's happening. And so when this thought process comes across, this mind comes across and sees something out there totally disconnected to an art material, I begin to see a possibility. I begin to see a connection. I begin to see a potential that this thing that I've encountered could become quite poignant. It could become, it isn't as innocent as it is there sitting in the shop, but can be a powerful element as an artwork. Pero antes de ese encuentro primero con las cosas, hay toda una observación, se dedica a mirar el mundo, a leer los periódicos, a charlar con los amigos, a preguntarse qué es lo que está sucediendo, a mirar a la gente, a observar sus conductas, a preguntarse por qué hacen lo que hacen, es decir, todo un proceso interior que es anterior al encuentro. Posteriormente, sí que va mirando y hay algo fuera, desconectado de los materiales artísticos, que le llama la atención y que le hace ver una posibilidad, una conexión, un potencial que puede tener esta cosa, que puede transformarse en algo que toca, en algo que no es tan inocente como parece en la tienda, en un elemento que puede generar desconcierto. I'll keep it very short now, just one more. The third thing that happens is when these two come back into my studio and I begin the process of finding a form for it. And perhaps what you saw in the images of my studio is that process. And it's not it involves sketching, visualizing, working, putting these forms into spaces in my mind, and also, in a way, finding out what the limits or the potential of that material is physically as well.
La tercera cosa que hace es cuando estos elementos llegan a su estudio, tiene que encontrarles una forma y para ello realiza este trabajo que se puede ver en las imágenes que habéis visto aquí. Es ese proceso en el que realiza bocetos, visualizaciones, en el que camina, pone las cosas en diferentes espacios, las ubica de maneras diferentes en su cabeza y en cierto modo lo que está intentando es encontrar los límites del potencial que tiene ese material en sí. And for the picture that we are seeing, we see that the materials that we are looking at that are populating your studios are material that comes from a very specific context. In this case, we see that there are pieces from furnitures or from architectural figures. These roads that you see are made with hair ropes, as well as in other pictures we saw this is an impaste of incense that then you model to give a form, or also you use cow dung or tar drums, as you can see here. And what is interesting, Sheila, is the fact that you point out that everything starts from you asking questions, and it's thinking today about what the time we spent this week together. One of the things that was a very recurrent theme, and this goes also in your idea of working with site-specific, was the fact that we were questioning everything. Like every time before to take a decision, there was a real question before having to take, as you were saying, like before defining a form. And that is an aspect that is very interesting in relation to what is the meaning of defining a form. En la imagen que estamos viendo podemos ver los materiales que pueblan su estudio, que forman parte de contextos muy determinados, como por ejemplo muebles o partes de una arquitectura, hierbas, pasta neem, que es un incienso que se puede modelar, o bidones de alquitrán. Y lo que a ella le parece muy interesante es que detrás de todos ellos hay una actitud de preguntarse. La semana que han empezado juntas aquí, para ella era algo muy recurrente. Siempre cuando estábamos planteándose cómo realizar la exposición o cómo plasmarla en el espacio, siempre se estaban cuestionando cómo y por qué. Y esa pregunta estaba en el origen del significado que se le puede otorgar a una forma. You don't want to say. Bueno, como habéis visto y como veréis en la exposición, digamos, a nosotras nos interesaba cuando estábamos preparando la exposición pensar en esos materiales que evidentemente siempre hay que hacer una selección. Ha utilizado muchísimos otros materiales y tiene muchísimo más trabajo el que podemos ver, pero hay ciertos materiales que entendíamos que son materiales cotidianos, son materiales que forman parte de las economías locales. A ella le interesa mucho, bueno, creo que esto lo debería decir ella, pero como también está cansada, vamos a ayudarla. Digamos que los materiales retienen, el título de la exposición es Remains, porque es lo que permanece, lo que los materiales retienen de sus usos, de su aspecto, su maleabilidad, su color, su forma y su inserción en sistemas económicos, sociales, políticos o simbólicos, como puede ser el pelo de cabello, el cabello humano o bueno, las arquitecturas. A nosotras nos entendemos o nos parece interesante su trabajo en cuanto que ese encuentro que se produce entre esa idea primera o esa búsqueda, esa observación bueno, sobre todo de su cotidianidad de su ciudad, cómo, digamos, esos significados se van abriendo para hacerse unas formas que son formas, de nuevo, muy abiertas, son formas que no definen, que no significan, ¿no? Su obra no pretende tener un único significado. No sé si, Sila, nos puedes hablar
quizá un poco de cómo en ese encuentro con el material se va definiendo también una forma que termina siendo una forma abstracta, pero que retiene un poco los usos anteriores. Let me just give through an example of how, for example, the work What It Remains that you will see later happened. I worked with asphalt. I don't know, you call it tar drums here or asphalt? Both. Asfalto or alquitrán. Yeah. I had worked with asphalt drums, tar drums, which you can see here as well, Kage Bangara. And so my mind was in a way, had already, I had found forms. I had made 3 or 4 artworks with it. And I had a very distinct reason why I used it. But one day I happened to go to a market and looked sideways, and I saw piles of these sheets, that is tar drums, which have been cut open vertically and then flattened. And they were piled up in a narrow street, and but they were colored. They were not dark colored. There were many multicolored things. And I said, hey, let me go check it out. And there was a workshop where 2 men were busy, had put these sheets of tar drums. Not tar drums. These were drums that were meant to have carry tree resin. So they were coated with this resin, really sticky, and would never come off with any kind of solvent. If at all that you could remove it, you would remove the color as well. So, can I go on? Please. Yeah. Va a poner un ejemplo de una de las obras que vamos a poder ver después, que es Lo que permanece. Va a hablaros un poco de cómo la realizó. Ella ya había trabajado con bidones de alquitrán, que podemos ver, es decir, es un material o una forma que ya tenía en mente, con la que había trabajado y había encontrado la manera de transformarla en algo artístico. Pero en un momento dado iba caminando por el mercado y de reojo vi una serie de planchas de bidones abiertas y aplanadas que estaban situadas en una callejuela y que eran multicolores y que le llamaron mucho la atención. Se acercó a verlas y encontró un taller donde había un par de hombres trabajando estas planchas que no eran de bidones de alquitrán, sino de bidones de resina de árbol, que estaba pegado a las planchas y que no había manera de quitar ni con disolvente ni de ninguna de las maneras. So the men were putting these sheets of tar drum, the drums sheets on the floor, on a kind of slightly wet, muddy floor, and making 8 circles in them of equal size, and they were cutting those discs out by hand with a hammer and a chisel. Dice que estos hombres estaban extendiendo estas planchas sobre un suelo de barro ligeramente húmedo y estaban generando una serie de círculos y del mismo tamaño y cortando a mano con un martillo y un punzón. There was a rhythmic beating of this cutting out that was happening with these 2 men doing it simultaneously, and it was amazing that they could do this by hand, by just drawing a circle on it, a perfect circle. And so when I saw what they were doing, and I realized that they were making these, what we call bandli. And bandli in itself is an object that has interested me greatly. It is the most common tool in a construction site. It's used for carrying cement, for sand or some bricks, but it's the curvature of it
and the size of it, that's very fascinating, because it's something that you cannot put too much in it that a woman cannot lift and put it on her head. It's not too big to be passed on. And the curvature has this movement that many, at least now less and less, people, if you make a roof, they're standing at different levels and they're basically throwing it, and it's almost not sitting in their hands, it's just moving from one end to the other. So it is actually, one should make a copyright for it. It's an amazing object. So this is what they were doing. They were cutting out the discs, and then behind that, in a room, was a man with a boy pulling one pulley like this constantly on a kind of high seat. And there was this man who was putting about 10 or 12 of these discs and turning them with something, a hard kind of a die-like thing, pressing it down. And he had to do that in a very, of course, he had a lot of experience. And this is what I found. Bueno, que se encontró a esos dos hombres realizando este corte rítmico y simultáneo con el martillo y el punzón de forma simultánea a mano, y que le parecía fascinante que fueran capaces de dibujar a mano alzada ese círculo perfecto para realizar un barli, que es un objeto que en sí mismo le resulta muy interesante, que es uno de los objetos más comunes en una obra, porque sirve para trasladar cemento, arena, ladrillos, pero que tiene el tamaño perfecto para que una mujer pueda levantarlo y colocarlo sobre su cabeza. Sin embargo, tampoco es demasiado grande para que no le sea insoportable, y sin embargo es útil. Por ejemplo, cuando se está construyendo en un tejado, es muy bonito ver cómo esas especies de platos van subiendo y bajando, van pasando de mano en mano y casi no se quedan en las manos. Parece que hay un ritmo ascendente continuo en ese trasladar materiales, y que por eso cree que es un objeto que debería patentarse, que es un objeto maravilloso. Entonces después, junto a estos dos hombres, vio a otro hombre con un niño que estaba poniendo 10 o 12 de esos platos y girándolos con un elemento pesado que los hundía por en medio, de manera que iba generando esa forma cóncava. So, without going on too much about this, here was something that I never encountered the making of banlis, and here it was right in the middle of the city. And my initial thing was, this is absolutely fascinating, especially also after they had cut out this sheet, whatever was left, they would fold it and they would pile it up. And absolutely everything there looked beautiful, but it was very dirty. Dice que a pesar de lo común que era ese objeto, nunca lo había visto, nunca había visto cómo se fabricaba, y que eso estaba sucediendo en mitad de la ciudad, y le pareció fascinante, aún más cuando vio que lo que quedaba después de que retiraran esos platillos, el resto de metal, se plegaba y se apilaba en la pared, y que todo ello le parecía muy bello en sí mismo. My first need I felt was, what is okay, I have this here in front of me, the materials are there. How is it that I put myself as an artist into it? So initially I brought these sheets back, and some of them uncut, some just cut a few, and some all fully cut. And then I thought, okay, let me put images, paint images on them, and then cut out this, and then make banlis with them, so that I would have images which are in part on this, or some on the disc, and some as banlis, so that they become kind of, images become fragmented in a way.
Ante esta imagen se preguntó, bueno, tengo esto aquí, este material maravilloso, ¿qué puedo hacer yo en tanto artista con ello? Y entonces lo primero que hizo fue llevarse esas planchas y algunas de ellas vacías, o sea, con todos los recortes hechos, algunas parcialmente recortadas y otras completas. Y lo primero que se le ocurrió era repintar una serie de imágenes en ellas y luego cortarlas y hacer banlis, de manera que esa imagen inicial que había pintado quedara fragmentada en los diferentes soportes. Well, I took a long time doing this, and then at the end of it, I realized it needs nothing of that. It is already, there's so much happening there. All I have to do is present it in a way that it would speak for itself. And the balls themselves, the discs, the sheets, the folding, and the colors. So that's where I left it. So that's what you will see here. Pasó mucho tiempo realizando todo ello y al final se dio cuenta de que no hacía falta nada de todo esto, que los materiales en sí mismos ya tenían una potencia suficiente, que lo único que yo tenía que hacer era encontrar la manera de presentarlos de manera que hablaran por sí mismos, los cuencos, las planchas, los colores y los recortes. There's only one bandli there, which has a black square painted on it. And I wanted to put that black square, not after the bandli is made, but put it through the process, put it through the whole stamping, beating, and pressing that every bandli is subjected to. And that's what is also part of the work. Que hay un único banli que está pintado por ella y que tiene un cuadrado negro, pero que ese banli lo quería imprimir en el propio proceso de realización de estampado y presionado y no posteriormente. And in the photo that we have seen of the work, you've noticed that then Sheila, when she presented the work the first time, was in Icon Gallery in 2007 in Birmingham, and she used very much also the walls of the gallery as a background to underline the forms and the colors, as well as here you can see it more better. And while when Sheila presented this piece in the show in Milano, in Hangar Bicocca, she decided instead to use the floor as let's say like the background and the real, as you can see from this picture, the work installed. But what is interesting, and in here in Valencia you will see another way of presenting the work. But what is interesting is that in all the cases there is a real, a direct relation of the work with the human size, and so you will be confronted within this process that somehow it's suggested by the materials, by the forms, by the color, but there is a real confrontation with the scale of the body. And maybe another interesting work that we can talk about in relation to this is also hand and the way you presented and you realized the piece. En la foto también podéis ver la manera en que Sheila expuso estas obras, perdonadme, la primera vez en la Icon Gallery de Birmingham, y ahí podéis ver que la expuso apoyados en las paredes, que era la manera que ella tenía en ese espacio de resaltar las formas y los colores de los banlis y de las planchas. Sin embargo, cuando la pieza se expuso en el Hangar Bicocca, utilizó el suelo como el fondo para esta pieza. Y aquí podéis ver también que tiene otra manera en Valencia, otra manera de presentarlo. Pero lo que le interesa es que en todas estas diferentes maneras hay una relación directa con la escala humana, hay una confrontación con la escala humana, y que eso también le sugiere una relación con otra pieza que se llama Han. Bueno, me estaba pidiendo que hablara de otra pieza que es quizá esta podemos
que cada uno cuando entre en la exposición sienta, y Susana me corrobora, porque realmente es una pieza que a cada persona le habla, todas las piezas a cada persona le tienen que hablar de una manera. Pero bueno, esta es una pieza muy especial que sobre todo aquí en Bombas Gens es bellísima. Hay otra, bueno, voy a hablar un poco más y vamos a abrirla por si hay preguntas. Cuando estaba hablando de los Bannlys me parece muy bonito porque esa idea como el baile, ¿no?, del trabajo o el movimiento del cuerpo está en toda su obra. Hay una relación, como ha dicho Lucia, con el cuerpo, pero también no solo con la memoria del cuerpo, sino hay otra instalación ahí en la Galería 3 que parecen como unas patas de unos gigantes o que parecen unos bailarines que están en la sala y que se van a poner a bailar, ¿no? Y bueno, me pedía que hablara de la pieza de cabello humano porque es una pieza que realizó o que ha realizado, digamos, ahora para la exposición de Hangar y para la exposición de Bombas Gens, que ha adaptado a ambos espacios, porque su trabajo también, al trabajar con instalaciones, el espacio, de ahí el taller es el laboratorio, pero luego hay una cuestión de escalar y de poner su obra en cada espacio. Pero la pieza de pelo es muy importante porque también muestra esos procesos tan complejos en su trabajo. El pelo, como saben, en India las personas ofrecen pelo y los templos, es gratis ese servicio, pero los templos lo venden a empresas que hacen unas tiras de 3 metros que se compran sobre todo como talismanes para poner en los parachoques de los coches y de los camiones, que eso es digamos, un uso ritual, pero que lo que también nos está hablando es de la idea que está de la impermanencia y de la incertidumbre que supone la sociedad en la que ella vive, en la que el parachoques está hecho para que no haya accidentes, pero la gente confía más en el talismán que les puede liberar. A la vez, el pelo se vende después. India es el primer exportador de pelo para pelucas a Occidente, allá a Estados Unidos. Y entonces, digamos que es una economía local que se convierte en economía global. Y a la vez, de nuevo tenemos otro cuadrado negro. El cuadrado negro es una referencia constante y continua en su trabajo, es evidentemente un símbolo de la abstracción clásica, de la abstracción, el grado cero de la pintura, la negación, que ella, en este caso tenemos 2 cuadrados negros enormes que replican los cuadrados blancos de nuestras salas, pero que están hechos del cabello humano de millones de personas. Es decir, es digamos, una forma abstracta, una forma que incluye, ¿no?, esa referencia a lo humano que está siempre en su obra. Y quizá, como tenemos poco tiempo y a pesar de que no han visto la exposición, pero seguro que conocen el trabajo, si quieren hacer alguna pregunta. Hola, muy buenas. Bueno, quería preguntarle a Sheila, en el cambio que realizas de la pintura a la instalación a finales de los 80, principios de los 90, entiendo que viene marcado por un cambio de lugar, por volver a un contexto con unas circunstancias determinadas. Y me interesaba saber por qué la instalación, quiero decir, qué posibilidades ves en la instalación y no en otras disciplinas artísticas, ¿no? Precisamente qué te permite, qué te aporta, qué posibilidades te abre, ¿no?, para expresar y para conectar con todo lo que te está rodeando en ese momento. Well, I haven't exactly stopped painting. I still use images, as you can see there, but I have worked to some. I became more interested in mediated images, like media images, what I find in the newspapers, and
also the fact that the way one receives these images on a daily basis. How does one receive it? How does one read into it? And if I'm going to, and a lot of the time it's an emotional response, and then I say, why is this particular image making me emotional? And then I look at the image, look at the actual, the way the people are represented there, there's always a reason why an image, and not necessarily that it's a sensationalist image. It might be a very ordinary image, but there's always something in it that is of formal interest. The way the photograph has been photographed, or the way the people are behaving. So, I mean, it doesn't really answer your question, but there is also one painting here, or rather how many paintings? 14 paintings of coming, but again, which has come out of a newspaper image. So, but to directly answer your question, within my painting itself, the space outside of I was figurative painter, outside of the image, the space around the image was, for me, has become the space of the room now. They were very important aspects, not just the figures, but the space around the figures as well. No ha dejado de pintar nunca, sigue usando imágenes. Lo que pasa es que ahora son imágenes que extrae de los medios de comunicación, porque le interesan mucho las imágenes que nos llegan, por ejemplo, de los periódicos todos los días, cómo se leen, qué respuesta emocional producen en la gente o le producen a ella misma. Entonces, a veces ella las ve y se pregunta, ¿qué es lo que me hace sentirme así? ¿Cómo me está movilizando esta imagen hacia una dirección determinada? Y no porque una imagen sea sensacionalista en sí misma o porque tenga algún elemento en sí extraordinario, puede ser una imagen bastante corriente, pero que le provoque una respuesta. Esa imagen puede tener un interés formal o puede tener algo en la conducta de los que han sido fotografiados que le llegue y que le provoque esta respuesta. Y en ese caso, me salta una hoja. Bueno, que eso no está respondiendo exactamente a tu pregunta, que tu pregunta iba por la cuestión de las imágenes y la instalación. Y es una manera de trabajar no solo con la figura, que es lo que hacía ella cuando era una pintora figurativa, sino también con todo lo que rodea a esa imagen o a esa figura, incluir el espacio que rodea a las figuras. Hola, bona vesprada. En primer lloc, gràcies, Sila, per estar ací i per poder fer-te aquestes preguntes directament. En segon lloc, gràcies a la Fundació per amorar per l'oportunitat de poder tindre a un artista com tu en les seues sales. I bé, la meva pregunta aniria més per la idea de que entenc que en el teu treball sempre n'hi ha una reminiscència de les vides anteriors que han tingut les peces, els materials o inclús els processos. La meva pregunta seria què lleig Sila Gouda en un espai com Bombas Gens que està carregat d'una simbologia o d'uns processos industrials que també van en paral·lel al teu treball, no? Yeah, in a way, either I am inserting myself to what already remains here, or else I'm kind of mirroring it in a way with my work, because Bombas Gens, as many of you all know, has a history which was
kind of discovered as well, many parts of it, and which they have been very sensitive enough to keep and to showcase it to the public. But at the same time, that they're not living in that past only, that they have created a space that is accessible and usable in a contemporary way, for contemporary purposes. And I think at the end of it, like, unless what is the past is not used, then it's not living anymore. And in that sense, it is living. It's a living place. En cierto modo, su trabajo, el hecho de exponerlo aquí, está poniendo en evidencia también el pasado de Bombas Gens. Bombas Gens tiene un pasado que ha sido redescubierto y algunas de sus partes han sido restauradas y mostradas de una manera muy sensible, porque mantiene esa huella pasada, pero no vive solo en el pasado, sino que se ha convertido en un espacio accesible y usable en un sentido contemporáneo. Y para ella, el pasado que no se usa ya no está vivo. Lo que ella puede decir de este espacio es que sigue estando vivo en todos los sentidos. Hola, Sheila. Bueno, yo he tenido el privilegio de verte colocando en el espacio las diferentes partes de las diferentes obras que has traído y he oído, tiene que acabar, hay que dejar que acabe, de ver de qué manera encaja, tiene que elegir la forma de disponer, sobre todo estos bowls que estábamos hablando. Y a mí la duda que me quedó, y te voy a aprovechar para preguntarte ahora, ¿acabas la obra en el sitio por una intuición de que ya está, por una emoción de que encaja, o por una razón que ya tenías tú el espacio de una manera determinada ya distribuido? O un poco de todo, quizás. It is all of it. Disposition, it's maybe experience, but it's not also, the thing is about displaying an artwork like that is that there are so many variables that you can make. And it's a question of on one hand, a precariousness, that I don't like things that sit too much in the center, too firm, too happy. I like things which are a little bit on the edge. And if it's not on the edge, then I'm not comfortable with it. So I try to get it to that edge. And when I feel it is on the edge, but it's not going to damage some person, a viewer, literally on one hand, but idea-wise, that's when I let go and I say, okay, it's done. Que todo ello a la vez, que por una parte está la disposición, la experiencia, etcétera, que hay muchas variables con las que se puede jugar en el espacio, pero que hay un elemento que le parece importante, que es una cierta precariedad. No le gusta que las obras están dispuestas de una manera demasiado estable, le gusta empujarlas al borde, a los límites, llegar a ese borde sin que dañe a nadie, pero manteniendo esa inestabilidad de base. Bé, moltes gràcies. Jo volia saber, siguent que els diferents materials tenen molta càrrega, volia saber quins són els principis que regeixen, si hi ha alguns principis espirituals o relacionals que puguen regir aquest tractament matèric.
Well, it's the human relationship to things around, but I would like to first establish spirituality has nothing to do with religion. And you can be outside, you can be an atheist and you're a spiritual person. And perhaps I'm a bit of an animist, I guess. So I believe that that the things also have a kind of a memory, a soul, a history. So I respect it. En términos de relaciones humanas quizás, pero no le gusta adjudicar unos determinados principios de espiritualidad o religiosos porque se encuentra bastante distante de esa lectura. Sin embargo, sí que se considera en cierta manera animista, es decir, cree que las cosas tienen memoria, un alma, una historia y por lo tanto procura respetarlas. Bueno, yo iba a añadir a que se terminan las obras porque hay que inaugurar. Y entonces, básicamente es una razón muy importante y el estrés también viene de ahí. Y y entonces, terminando la obra, decíamos, si this remains of what remains, pues fuera, porque ya, o sea, lo que permanece de lo que permanece. Bueno, entonces guardamos algunas horas en las cajas y limpiamos la sala. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Es un placer, es un placer ver la sala tan llena de Bombas Gens. Yo voy a hacer un momento de publicidad porque hemos hecho 2 libros, uno en Hangar Bicocca, que es un catálogo en Hangar. Sí, yo me he puesto el amarillo así por esto. Y bueno, digamos que pensar en paralelo las 2 exposiciones también fue Sila, por circunstancias que todos sabemos, y no voy a repetir, no tenía un gran libro de su trabajo, a pesar de la larguísima trayectoria que tiene y de la importancia y de haber estado en exposiciones muy representativas. Entonces, bueno, el catálogo de Hangar Bicocca es un catálogo que habla de 30 obras muy precisamente, más muchas de las imágenes que ustedes han visto en el PowerPoint. Y para Valencia, que podríamos haber traducido al castellano y al valenciano el catálogo, pero pensamos hacer una antología de textos, lo que en inglés, bueno, un reader, que lo hemos hecho en 3 idiomas también, que recoge 15 ensayos y entrevistas desde 1993 hasta ahora mismo. Es decir, aquí están los textos que están aquí, que son los 3 últimos textos de su trabajo. Y, bueno, porque desde muy pronto Sila tuvo una atención crítica. Por ejemplo, hay un texto de Gita Kapoor, que es la historiadora de arte indio más importante y que sigue siendo la más importante, una mujer ya, bueno, que también tiene una historia. Hay un texto de 2018, pero hay un texto de 1999 que habla de la pregunta, de una de las preguntas, que es cómo se sale del marco, o sea, de hecho el texto se llama Marco, salir del marco, ¿no? Cómo pasa de la pintura a la instalación. O textos muy representativos que no están ni siquiera en internet, son inencontrables o que estaban en revistas y catálogos. También hay 2 textos suyos magníficos que es muy difícil encontrar, su escritura, y una serie de entrevistas que también pues abren. Y bueno, ella quería, a nosotros nos interesaba, pero ella también quería tener bueno, la oportunidad de tener esos textos juntos. Entonces, bueno, en Bombas Gens, también para no repetir lo que habíamos hecho en Hangar, hemos publicado este libro. Y bueno, sin más, pasamos a ver la exposición. Les pido extremo cuidado con las obras, son muy frágiles y que la disfruten. Muchas gracias.